Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por permanecer de nuevo con nosotros, siguiendo su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano. Y bueno, pues este día, aquí desde Playa Langosta, una playa pública que en un lugar que ha sido acondicionado por Fonatur y que mire usted le quedó muy, pero muy agradable, muy bonito, con buena playa, con buena vista, con pues algunos atractivos para que puedan subirse ahí a parachutes o plátanos o rentar alguna lancha, exactamente justo en donde se encuentra, y le repito, dentro de una playa pública. Sorprendidos de ver que cuando se quiere se hacen las cosas bien, fíjese usted, se hacen muy bien y se piensa en las necesidades de la gente, que es algo en lo que pues últimamente no nos hemos distinguido, y mucho menos nuestros gobiernos. Pues tan es así que se enfrentan situaciones diversas en el terreno educativo, que por lo tanto pues nos atañen a todos. Como ha sucedido en varias de las entidades que tuvieron cambios de gobierno, se presentó ya un primer informe. Y créame que las cosas no son muy diferentes entre una entidad y otra. Al contrario, tal parece que en los errores, en las irresponsabilidades, en las incapacidades, como que nos hermanamos mucho, Recientemente fue aquí en Quintana Roo, como lo ha sido también en Baja California Sur, por la empatía de tiempos inclusive electorales, el primer informe del gobernador, sí, y la comparecencia de la secretaria estatal de Turismo. Y para que comentemos sobre ello, y le repito, pues pueda usted de alguna manera ubicarlo también en la entidad en donde se encuentra, invitamos a Graciela de Bengoechea. Ella es representante de la Comisión de Educación del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe. ¿Cómo te va? Muy bien, Graciela, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. A Luis Echeverría Esquivel, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación aquí en Quintana Roo. ¿Cómo le va? Buenos días, bien. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Y al licenciado Carlos Bazán, él es catedrático de la Universidad de Oriente. ¿Cómo te va, don Carlos? Gracias, ¿Cómo estás? Con gusto. Pues, ¿empezamos de maleducados o qué? Que se noten las fallas en el terreno educativo. Hubo la comparecencia en la cual pues algunos analistas y informadores dieron por reprobada a la secretaria, a la titular del RAM. ¿Será así? ¿Realmente puede recaer en un solo personaje toda la responsabilidad de una crisis que se vive a nivel federal, a todos los niveles? No estoy tratando de salvarla, No tengo el gusto de conocer, se llama Marisol. Sí. Sé que su nombramiento tal vez tuvo mucho que ver con estos acomodos de grupos, de sindicatos, de todo lo demás. Pero me parece que hay otros reprobados, no nada más ella. Me parece que los diputados, por ejemplo, pues no han autorizado en tiempo y forma, ya tienen un año, los recursos suficientes para las escuelas al 100. No se han dado a la tarea de checar si las escuelas tienen o no bebederos, si los instalaron, si se contrataron. Tampoco están supervisando las licitaciones de los señores que iban a renovar o a readaptar escuelas. En fin, quisiera yo saber cuál es el punto de vista de ustedes en este terreno. Carlos. Pues mira, déjame empezar diciendo que desde mucho tiempo atrás se habla de una educación integral. Y quiero referirme a esto porque debe haber equipos integrales también. Así como se toma de un modelo organicista la educación integral, pues esos modelos se tienen que llevar al ejercicio de la función pública. Entonces, que si reprobamos un funcionario público o no lo reprobamos, yo creo que también hablamos de su equipo completo.
Y en algunas ocasiones también ya hemos hablado y nosotros hemos hecho las reflexiones de cuánta gente trabaja para el gobierno, entre asesores, asistentes, bueno, no se diga toda la maquinaria que ya de por sí está con ellos. Y entonces yo creo que la reflexión más profunda es en el sentido de la integración, del movimiento integral, y otra cosa muy importante, que vale mucho la pena que como tú ya decías, que se vaya a dar la vuelta por las escuelas, porque las decisiones de gabinete, de escritorio, pues se siguen observando. Sí, y esas realmente en lugar de ayudar perjudican, ¿no? Mira, aquí, ¿ya viste los bebederos que están aquí en la entrada? Qué bebederos tan sencillos, ¿no? Yo no creo que esos cuesten un dineral, ¿o sí? ¿Será? Me parece que no. Es más de voluntad. Y se te antoja, se ven limpios, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde está la supervisión de las cooperativas? Porque siguen vendiendo papas, chicharrones, charritos. Porque dicen, es que si yo no se los vendo, los dejan salir y se cruzan a la tienda de la esquina y los van a comprar. Pues mejor que me los compren a mí, que tengo que entrarle con un cuerno. Ahí dice que para las mejoras de la escuela que nunca llegan. Bueno, considero que si bien, como bien dice el maestro Bazán, no se puede juzgar a una sola persona, ¿no? Es un equipo integral y si bien tanto la iniciativa pública como privada se suman siempre esfuerzos y se toman decisiones, como él bien dice, desde un escritorio, quizás hace falta acercar más estos esfuerzos a la parte operativa, a la realidad, a las visitas a las instituciones para ver desde la perspectiva de un niño, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Con este clima, por ejemplo, pues sí se necesitan pues más espacios techados, más bebederos, más instalaciones adecuadas al clima y a las necesidades. Fíjese que yo tengo una duda muy grande porque pues ustedes representan a maestros y a trabajadores de la educación. ¿Y por qué no les han puesto baños, oiga? ¿Por qué tienen que ir los maestros a los baños de los niños? Y no sabemos si tienen una infección genital, no sabemos. ¿Y los chamacos? ¿Por qué no hay un baño en la dirección al que puedan acudir, pues yo no sé, las maestras? ¿Por qué no? ¿Por qué nunca han aterrizado en las necesidades elementales de sus agremiados? Ya olvidemos el gis y ¿verdad? Un ratito. Oye, ¿qué es eso? Bueno, pues mi participación en representación del Sindicato Independiente de Maestros y lo que nos corresponde a nosotros es que en realidad venimos arrastrando esquemas educativos y estos de infraestructura de muchos años, ¿no? Entonces, como bien decimos, no podemos reprobar a una sola, tenemos que reprobar a todo un equipo de trabajo si es que es así, pero primero tenemos que analizar cuáles son las causas, cuáles son las situaciones y responsabilidades, ¿no? Si bien es cierto, eso es una irregularidad, no significa que no existan en las escuelas. Existen escuelas secundarias que tienen... Secundarias. Yo las primarias no las he visto. Estuve en la inauguración. ¿Nunca te has fijado? En este nuevo gobierno tuve la oportunidad de ir a la inauguración del curso escolar, donde entregaron una escuela, que también decirlo, donde ya se está cambiando el esquema estructural de la misma escuela, con baños especial para maestros y personal, con baños para los alumnos. Inclusive lo que me pareció formidable es que entre los salones están entrelazados para que cuando sean refugios puedan tener ese espacio y no tengan que salir para ir al baño, pero yo creo que eso va más allá. La infraestructura educativa, si bien es cierto que en lo que vemos está mal, en lo que no vemos está peor, lo que es la zona maya, lo que es las comunidades de cada municipio que están alejadas de la capital municipal. Entonces esa infraestructura sí está carente de muchos de los servicios, y ahí vemos esa inequidad para lo que es el objetivo de la educación, el aprendizaje. ¿Cómo va a aprender un niño si tiene que ir al baño en el monte? ¿O cómo va a aprender un niño que tiene todas las situaciones en una ciudad? Entonces yo creo que ahí es el trabajo que tiene que hacer la Secretaría, nosotros los maestros, en también señalarlo. Si nosotros permanecemos callados, no ayudamos a la educación.
Precisamente por eso nosotros somos independientes. No tenemos que ser un sindicato de Estado, porque ese esquema ya feneció. Nosotros no podemos seguir alabando lo que está mal. Tenemos que participar en el mismo gobierno para poder señalar esto no es correcto, esto se tiene que mejorar, y también tenemos que tener propuesta. Tenemos que señalar a esas constructoras cuando se hacen las licitaciones. Cómo es que se siguen los contratos y no se entregan las escuelas a tiempo, no están completas, cuántas escuelas tienen domo, cuántas escuelas no tienen domo. O sea, tenemos carencias de infraestructura, pero no es solamente responsabilidad del Estado. Hay que saber que todo ese recurso económico depende de la federación, y si la federación no le da al Estado, el Estado no va a poder tener esa cobertura para la infraestructura. Pero yo creo que sí hay que señalar lo que está mal. Claro, está muy bien. Fíjate que pasaron muchos años, Lilia, y yo creo y espero que esto que documentas en tus programas pues sea justamente a veces esa guía de volver a encontrar la hebra de lo que está perdido, porque justamente se batalló más de 10, 12, yo creo que hasta 20 años para que no se aplicara el mismo formato de construcción de CAFCE aquí en la península de Yucatán, porque era un esquema aprobado para la zona del centro del país, y que ya por el clima local necesitaba más altura, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso está teniendo frutos muy apenas en las últimas escuelas que se están entregando. En las nuevas escuelas que hoy en día existen en la periferia de nuestra ciudad, porque son las últimas, ya son sistemas de escuelas de doble piso, son escuelas con columnas externas, con más altura, y lo que nos está enterando el maestro de que pues ya están los baños aquí puestos. Y de la misma manera, pues existen otros temas pendientes que es muy importante que sobrevivan al cambio generacional. Porque el cambio generacional se vuelve un reto muy importante en estos días. Porque, por ejemplo, mis maestros que fueron ya de la primaria y secundaria hoy están jubilados, ya no tienen voz ni voto en ningún lado. Y son los que vivieron esa carencia, ese faltante, y tomaron nota de estos cambios que necesitábamos, pero ya están fuera. Y la siguiente generación de maestros, que ahora estamos todavía activos, pues ya dentro de unos cuantos años vamos a estar otra vez fuera y jubilados. Y esos pendientes, ¿quién los va a heredar? ¿Quién los va a jalar? Entonces, la misma Secretaría de Educación Pública creo que tiene que abordar este tema del cambio generacional y de no renovar la agenda, sino de llevar el cotejo de decir, bueno, hasta dónde hemos llegado, qué se ha tenido pendiente, y tener esa propuesta integral, insisto. Tocaste un nombre que me llama la atención, sobre todo a raíz de los sismos, CAFCE. Son miles las escuelas que se destruyeron, miles. Otros tantos tienen que ser rehabilitadas. ¿Y dónde está CAFCE? ¿Y dónde está el responsable? Porque, bueno, hay escuelas que se construyeron entre 1970 y 1975. Es un sexenio que tuvo CAFCE un responsable. Y si se le cayeron las escuelas, vamos a ver por qué. Estaban los materiales correctos. Porque ese señor se está viviendo en las lomas a todo dar, porque no encuentro otra definición que no sea la corrupción lo que llevó a estos derrumbes, porque pues es una mala construcción, pues si no la viene a hacer el perro ni el gato, está supervisada. Entonces hay responsables, hay una cadena de funcionarios responsables. ¿Dónde están? Y lo mismo puede suceder aquí. ¿En dónde están de las escuelas que corresponden al Estado? ¿En dónde están los responsables de no haber tomado las medidas o presentado los proyectos, o los peritos que se las autorizaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque a la señora delegada de Tlalpan le ha servido hasta ahora, y mucho, el haber señalado a dos funcionarios de anteriores administraciones en su delegación como responsables, y lo son. Le ha funcionado porque con esta medida pues aparece una semana abriendo los noticieros con esa denuncia. Pero ¿y los demás? ¿Dónde están? Y en el área educativa, para las escuelas que se han caído, es muy fácil decir, no, pues es que tenemos tantas
escuelas averiadas y tantos miles van a tener que rehacerse, sí, con nuestros impuestos otra vez, porque con esos impuestos las levantaron. Ahora con esos impuestos y con otra ayudita extra es con lo que tenemos que volver a levantarlas. ¿Dónde está pues ese esquema? Ahora, cuando el refrán es muy sabio, ¿no? Dice, la cocinera del buen chile, acérquenme todo que voy a moler, ¿no? No es así el refrán. Bueno, pero nos sucede en todo. Si yo al momento de escribir, pues me hago de algunos apuntes, de unos diarios, en fin, tengo la televisión, o sea, te rodeas de las cosas que necesitas. Un niño para aprender y un maestro para enseñar, antes de estar pensando que si la calidad educativa, que obviamente es el objetivo tenerla, pues debes dotarlo de las cosas que lo van a llevar a dar y a recibir una educación de calidad. ¿Cómo se las pedimos a los niños con el estómago vacío? A estos mismos niños mayas, ¿qué dices? Pues que vayan al baño es lo de menos, que tengan que hacer, es lo que tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Dónde está el programa de desayunos escolares? ¿En qué se gastan las señoras el dinero que les dan para el DIF? ¿En sillas de ruedas? Porque si contamos las que dan, los anteojos, las sillas de ruedas y las computadoras que dan las fundaciones, el redondeo, los partidos de fútbol, hoy somos un país de paralíticos, de ciegos y todos tenemos computadora. Y eso no es cierto. Entonces, yo creo que aquí, aparte de que tenemos que, como decía yo, señalar lo que está mal, porque si nos quedamos callados, pues seguimos en el mismo sistema. Aparte de eso, creo que todos tenemos que agarrar nuestra responsabilidad, los maestros, las autoridades, en buscar soluciones, ¿no? Yo decía que todo esto, la gente debe saber que el presupuesto viene a nivel federal. Sí, pero si los maestros, por ejemplo, no protestan, no hablan independientes o gordillistas o, ¿cómo se llama el nuevo? Hay 3 sindicatos en el estado. Bueno, pues. CITEM, CITCENTE y... hijos de la Divina Trinidad. ¿En qué momento se han inconformado por los cambios en el calendario, por ejemplo, que en un afán completamente mercantilista le cambian el esquema histórico a un país? ¿En qué momento se rebelaron? ¿En qué momento no han vuelto a exigir que esté una bandera, por lo menos en las fiestas septembrinas, hombre? No hay. ¿En qué momento se han involucrado con la historia de México? Bueno, ya tampoco les importa. Entonces, no me diga usted que tienen que señalar lo que está mal, porque las raíces de lo que está mal, de lo que ustedes enseñan, pues esas ni las tocan. Dicen, no, pues es que así nos ordenaron. Bueno, son soldados, se suponía que eran soldados del pueblo, no soldados al servicio de un sindicato y de una secretaría, que si ustedes, que son los que van a formar nuevas generaciones, saben que hay cosas que están mal, pues ¿por qué no hablan? Ya nosotros, árbol que crece torcido, ya nunca las ramas se endereza. Pero oiga, ¿qué es eso? Claro que sí, creo que no solamente es denunciar, sino también participar y dar... ¿Qué es eso del alumno universal, del ciudadano universal? ¿No? Ya es de la cantaleta de ahora. Sí, es que hay que ser ciudadanos universales. Pero para hacerlo tienes que saber en dónde estás parado, ¿no? Claro. A qué cultura perteneces, para que también tengas algo que aportar a ese universo del que dices pertenecer. Sí. Y luego, oiga, con esta cara de mexicanotes que tenemos, ¿o no? Yo ya empezando por la cara, ¿no? Sí. No, yo creo que ¿Por qué no defienden? ¿Por qué no hacen? Porque pues no nada más yo digo que es la Marisol, ¿eh? No, definitivamente. Sí, no. Es un equipo de trabajo el que está dedicado a la Secretaría de Educación, sus complejidades las tiene, pero para eso están y para eso estamos también nosotros como parte del sistema educativo, los maestros, las autoridades. ¿Y cuándo van a empezar? Pues yo creo que ya estamos empezando nosotros, en el caso de nuestro sindicato, en no aceptar en el sentido de un sindicato de Estado todas las disposiciones. Nosotros nos hemos manifestado a la Secretaría de Educación en otro de los casos, de los temas, en lo que es
la profesionalización. Nosotros no estamos de acuerdo en la profesionalización en línea. Nosotros queremos una actualización presencial. Nosotros tenemos que estar actualizados. Los maestros no podemos quedar como antaño, estudié la normal y ahí ya me quedé. Nosotros tenemos que estar actualizados, pero no es suficiente una actualización en línea. Nosotros le estamos pidiendo a la Secretaría que gestione ante la Federación esa actualización para los maestros en Quintana Roo, pero presencial. Y eso ya hemos entablado por escrito esa situación. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo uno de los temas, insisto, que ha estado y sigue en la agenda es dos palabras, lo voy a resumir. El tema de la selección del ingreso, y tanto hablamos de maestros como de alumnos, porque tenemos una gran problemática de orientación vocacional, tenemos una gran problemática de qué producto entra para poder exigir el producto final en alumnos y en maestros. Y el otro tema es el tema de comunidad. Todos los sentimos ajenos. Lo de los maestros es de los maestros, lo de los alumnos es lo de los alumnos, lo de los papás es el problema de los papás, y dentro de los maestros el del directivo, y entre el gobierno el del Congreso, y el otro el del Ejecutivo. El problema es de comunidad, que mi decisión te va a afectar a ti, a ti, a ti, y el de ella nos va a afectar acá. Entonces creo que todo esto también debe llevarnos a esa añorada mejora y reforma de los planes de estudios, de la formación en cada uno de los niveles educativos. Claro. Porque, por ejemplo, tenemos esa gran ventana que se logró en los años 90 de que el tercer año de primaria se tuviera un libro regional para cada estado del país, porque eso era de los que nos quejábamos muchos maestros y papás y alumnos, es decir, ¿por qué me impones un solo programa nacional cuando la diversidad del país es enorme? Y la historia es logró. de una entidad a otra cambiante. Quintana Roo tiene su propio estado, su propio libro de historia de Quintana Roo que se ejerce. Pero esos logros en muchas ocasiones se vuelven a perder, el hilo se vuelve a romper y nuevamente insisto, el cambio generacional hace que esto se desvanezca. Entonces por eso creo tan importante esto que documentas tú, porque es donde tenemos que no perder esa espina dorsal, que siga siendo la rectora y que siguen siendo los problemas. Estamos hablando de problemas de los 70s reflejados en los 2000s, y los problemas que se están generando en los 2000 se van a reflejar en el 2020, 25, 30. Con generaciones si no paramos, perdidas. o si no hay iniciativas, si no hay quien alce la voz o participantes, esto va a ser una bola de nieve cada vez más grande hasta que no se pueda parar, porque ya seamos tantos los millones afectados que necesitaremos otro imposible. tanto. Yo creo que esto que comentan es definitivamente muy importante. Es momento, como bien dice el maestro, de sumar esfuerzos, de hacer cosas. La iniciativa privada definitivamente ha valorado mucho el esfuerzo que la Secretaría de Educación ha hecho, el cual en definitiva pues ha sido grande, pero no ha logrado todavía llegar aún así a todos los niveles, ni a toda la gente o todos estos niños que requieren de una educación integral que es tan importante. Por eso el sector empresarial quiere también incursionar en esto y se ha formado una comisión en el Consejo Coordinador Empresarial, una comisión educativa para apoyar, a sumarse a este esfuerzo, sobre todo en la educación básica, que es donde se tienen necesidades de infraestructura, por supuesto, pero también se tienen necesidades muy bien detectadas y fundamentadas de valores, ¿no? De una educación integral que permita también el prevenir otras problemáticas que se dan, ¿no? Como son los suicidios, como son las madres solteras, como son embarazos a muy temprana edad, ¿no? Entonces creo que esto, a través de diversas herramientas, del apoyo de la iniciativa privada, de supervisar, de apoyar, de incluso de algunas metodologías integrales, se puede hacer y sumar equipo y ser parte de la ciudadanía que esté, como bien dicen, ¿no? Sumando y no nada más viendo como un problema ajeno, que es lo que nos está pasando. Sí, como simples espectadores. Hay puntos que me llaman la atención. Por ejemplo, la utilización de ciertos avances tecnológicos para recibir capacitación en línea. Me parece que ahorra mucho dinero, y es totalmente aplicable a zonas urbanas, en donde los que reciben esta capacitación en línea tienen acceso a internet, tienen computadoras en sus casas, están
en lugares así. Creo que, como mencionabas, Carlos, no sé en qué momento quienes se sientan en la titularidad de las secretarías, pero no solamente es la de educación, ven al país como un todo. Y no es así. Es un mosaico, con distintas costumbres, con distintas formas de hablar, con distintas gastronomía, con historia diferente, con parte de la historia general del país, con personajes que se han enfocado a distintas tareas. En el centro hubo quienes podían redactar una constitución, pero en otras zonas quienes tenían que salir a hacer la pelea. O sea, cada región ha tenido su importancia y así tenemos que seguirla viendo, y así tenemos que seguirnos dando cuenta de que hay lugares a donde no tenemos agua, a donde tampoco se debe construir con cemento, porque pues la sabiduría de los pobladores es la que les ha permitido estar ahí durante siglos. Y en un programa con relación a los sismos, me burlaba yo de los edificios viejos, porque decía yo que más viejas están las pirámides de Teotihuacán, Cobá, Tulum, y les han llegado todos los huracanes que puedas tú imaginar, y no les ha pasado nada. ¿Es realmente eso lo que afecta, o es esta corrupción galopante que hemos venido padeciendo, pues como cuando le vas echando basura a la alcantarilla, ¿no? Hasta que rebosa y sale? Porque pues no es de ahora, yo creo que es de mucho tiempo atrás, solo que la abundancia, el vivir en el cuerno de la abundancia que nos vendieron durante tantos años, pues nos impedía ver mucho de este saqueo. Vamos al corte, ¿me permiten un momento? Gracias. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendrix y Luis Donaldo Colosio, Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. www.notaria64qroo.com. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Pues en el terreno educativo, en el de la enseñanza, porque yo creo que también habría que diferenciar, ¿no? Yo creo que a la escuela vamos a que nos enseñen, la educación la debemos recibir en casa. Pero bueno, ya se ha hecho una costumbre hablar del sector educativo. Creo que hay muchas cosas que nos han hecho daño, porque si fuésemos una sociedad mejor a la de hace 30, 40, 50 años, pues creo que estaríamos en el rumbo correcto. Pero si hoy analizamos cualquier cuaderno de una escuela pública o privada, de un chamaco de cuarto año, si vemos el examen de admisión de un universitario, ya sea de la Anáhuac o de la UNAM o de cualquiera de ellos, y nos percatamos de su ortografía, en algunos casos de la pésima redacción que tienen,
de la letra tan espantosa e ilegible que asientan allá en el papel. Nos damos cuenta que vamos para atrás hasta en eso, ¿eh? Pues sí. Habilidades que se diezman en vez de que se procuren. La lectura no la practican. Yo recuerdo que pues considerábamos hasta una infamia, y tal vez lo era, porque a muchos les quitó las ganas de leer, que en secundaria tuvieses que ejecutarte la idea de Odisea, pero a la de a fuerza. Y era tu examen, lo tenías que leer. Bueno, pues hoy nada. Hacen unas ventas ahí de librería con descuento para que los chamacos se entusiasmen y compren libros que nunca abren. Porque en su casa sus papás tampoco leen. Porque son de una generación en la que ya no se leía, en la que tampoco se hacía caligrafía, en la que los castigos que antes eran, pues no en todas las familias podían dar domingo. Entonces te ponían a hacer en las planas, no debo decir groserías, no debo faltarle al maestro, no debo romper las hojas de mi cuaderno. Y ojalá te echabas toda una tarde. Hoy no. Y eso no te dañaba, ni te acusaban de estar faltando los derechos de los niños, ni de generarles problemas. Y yo me pregunto, ¿en dónde quedó todo eso? ¿Qué hicimos? ¿Qué se hizo mal? Ese es un tema de responsabilidad, de la respuesta que esperas en la persona. Lo que pasa es que ahora si no nos ven, si lo vemos en lo oscurito, no, pues nadie nos vio, y entregas otra calificación, entregas otro resultado, o lo que antes también era atroz porque lo sentíamos muy mal o nos costaba trabajo hacerlo, pues el copiar o el que alguien te hiciera la tarea en vez de que fueras tú, eran faltas que emocionalmente las sentías. Hoy en día ya no. Entonces, eso va relacionado con la respuesta, la responsabilidad de la gente. Hoy tenemos alumnos menos responsables, tal vez maestros menos responsables, tal vez funcionarios menos responsables. ¿Todo empezó con permitir que te tutearan? Pudiera ser. Pudiera ser, ¿no? Porque nosotros le hablábamos de usted a un maestro. Somos parte de esa generación que vivió un sistema educativo, pero que era de sentimiento, era de, yo a veces decía, que llevaran un alumno a la dirección, pues era... vergonzoso. Sí, inclusive los padres de familia cuando acusaban al hijo de hacer alguna situación en la escuela, pues todos temían qué iba a suceder. Fuimos perdiendo esos detalles, fuimos perdiendo todos, tanto los padres de familia, los maestros, la escuela, las autoridades, fuimos perdiendo esos detalles en el sentido de que vemos escuelas donde están grafiteadas, no hay una consecuencia, ¿no? O sea, no hay una responsabilidad. También coincido, todos tienen que poner su granito de arena. Si yo como maestro permito y digo, no, pues que lo haga el prefecto o que lo haga, o sea, cada uno de los que están involucrados en este proceso deben hacer lo que le corresponde. Que no voy a poder componer todo, pero puedo componer lo que es de mi grupo. Si yo soy el maestro, debo llegar primero. Si yo digo que no se coma dentro del salón, debo dar el ejemplo. Si yo digo que no hay que decir palabras obscenas, no debo decir. O sea, esa parte es donde que se perdió, no en su totalidad, pero que nos fue trayendo a la decadencia en esas pequeñas partes que no tomamos en cuenta y que es lo que estamos viviendo también en la actualidad. Lo que es el contexto de la sociedad, de lo que viven los alumnos, rebasó a lo que vive el alumno en la escuela. Los aprendizajes que se están dando en la escuela han sido rebasados por lo que ven los alumnos en la actualidad. Entonces, eso también ha permeado igual a los maestros, nos rebasó la tecnología. Hay alumnos que manejan más la tecnología que nosotros los maestros. Fuimos permitiendo eso, y que eso es lo que nosotros también tenemos que recuperar. Yo no puedo seguir con lo que aprendí, tengo que estar actualizado, y tengo que estar actualizado para estar en el momento que estamos viviendo. Y para la zona en donde enseñas, claro, ¿verdad? Lilia, también hay una realidad, vivimos en una época de prisa, queremos que todo sea rápido. En esta época queremos que los niños a los 4 años ya sepan leer y sepan escribir. Y en otra época, bueno,
¿Qué se hace para que el niño sepa leer y escribir? Nos ponían a hacer, ¿no?, horas de bolitas y de caligrafía y demás para trabajar la mano, para trabajar la pinza y que el niño estuviera adaptado a poder escribir. Ahora, sin que tenga que hacer todo eso, incluso hasta los papás, ¿no? Es que ¿por qué mi hijo tiene 4 años y no sabe leer y no sabe escribir, y el compañerito? Cuando en realidad pues tenemos que volver un poco a los básicos, a los orígenes, a saber cuál es el crecimiento del niño, cuál es el desarrollo neurológico para que el niño pueda aprender a escribir y dedicarle el sano tiempo, y en casa también practicar, no esperar que nada más en la escuela, ¿no? Quizás en la escuela será lo esencial, pero pues en casa de vez en cuando que te vean leer, a ti como papá, o que te vean cómo escribes para decirte, oye, mijito, la A lleva una colita, ¿no? Y retomando un poco lo que decías hace rato acerca de que cada estado y cada lugar tiene, bueno, pues su conocimiento, su esencia que los ha permitido mantenerse, creo que también en ese sentido, en un afán de crecer y de dar lo mejor, hemos ido por lo extranjero a veces, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, metodologías educativas, hay muchos pedagogos mexicanos que saben, que conocen de estos procesos y de estos desarrollos, ¿no?, que el niño necesita para aprender en su sano tiempo, y no necesitamos ir lejos, las tenemos aquí a la mano. Creo que eso también es importante. Bueno, esa fue la educación durante siglos. O sea, ¿qué hacían quienes enseñaban en esas épocas? Sacaban a que conocieras la naturaleza, a que te estuvieras debajo de la sombra de un árbol, a que olieras las plantas, a que te desarrollaras primero como ser humano. Y bueno, si no logras desarrollarte en su tiempo y plenamente como ser humano, dejando que todos tus sentidos, el olfato, la vista, el oído, caminen, el sentimental, que vaya por ese mismo camino, no vas a alcanzar esa plenitud con la que viven pues los ciudadanos o los seres humanos normales, pues sin tantas perversiones en la mente, sin ser sanguinarios, ni necrófilos, ni asesinos, ni nada por el estilo. Es verdad, no le permitimos ahora al niño, ve los anuncios. Oiga, su niño está muy pálido, creo que tiene no sé qué. Ah, sí, es que nada más tengo 22 canales de televisión. Es que tiene usted que comprar y... Oye, ¿qué es eso? Sí, está terrible ese anuncio. Está terrible, pero también así de terrible está la realidad. Entonces, ¿cómo no quieres tener chamacos que sean, o jóvenes, que sean agresivos, golpeadores, que no paren hasta no ver sangre? Si los tienes sentados 4 horas del día con juegos de guerra, y todavía llega el papá y dice, ¿a qué te mato? ¿Cómo la ves? Vas a ver cómo ahorita te mato. Sí. Bueno. A mí hay una frase que ¿Qué pasó con las damas chinas, con el turista? Que implicaba resistencia y esfuerzo. Sí. Que es lo que decía la licenciada, ¿no? No, ya hay una frase que me gusta mucho de un pedagogo mexicano, Isauro Blanco, que dice, el niño piensa con el cuerpo. O sea, el niño tiene que primero que conocer, ¿no?, que tiene manos, que tiene pies, tiene que jugar, tiene que crecer, tiene que correr, tiene que conocer sus habilidades, tiene que trabajar la pinza para escribir. Y ahorita queremos que sean pequeños adultitos, que estén con la tablet, tienen agendas más llenas que nosotros, ¿no? La clase de no sé qué, la clase de lo que sigue, la fiesta de no sé qué, la siguiente fiesta. Y es un proceso de crecimiento, o sea, stop, vamos muy rápido en muchas cosas. Es un proceso, ¿no? Claro, un proceso primero de desarrollo humano. Exactamente. Porque ¿de qué otra manera? O sea que se están cultivando problemáticas del doble de grandes de las que estamos discutiendo hoy. No, infinitamente más grandes. Y que todo eso que ustedes platican respecto a la formación del niño en la lectura, son teorías de pedagogos que dejamos, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué edad entraba el niño a la primaria? Entonces, ¿a qué edad ahora entran al preescolar y ya con otras situaciones no dejando desarrollar la naturaleza del niño? Y te lo puedo decir con conocimiento de causa. Yo no sé por qué razón en mi familia pensaron que antes entrábamos en febrero a la escuela. Apenas iba a cumplir 5 años y yo ya iba primero de primaria. Pero también iba en secundaria y yo quería seguir jugando a las muñecas y mis compañeras tenían novio.
Y entonces no sabes en dónde estás Había parado. un desfase Claro. en el desarrollo. Claro, y eso que bueno, eran juegos de andar en bicicleta y de todo esto, ¿no? Ahorita. Ahora, esa misma transformación, llévala ahora con tecnología, pues terminan locos. Digo yo, vean que no estoy tan cuerda. Entonces, Por lo menos terminan desadaptados, desubicados. Claro. No sienten que no pertenecen, entonces están buscando. Vivimos una realidad en Cancún, o sea, los papás trabajan, ambos, papá y mamá, y a veces son jornadas de 12 Pero ya no es de horas o Cancún, más, ya ¿no? es casi de todos todo el lados. país, De todo el porque país, todos tenemos ya la una necesidad casa. económica está brutal. Sí. Entonces, aquí salen a trabajar en los hoteles, en otros lugares salen a ayudar a casas, al centro de las ciudades, en fin, a las áreas de intendencia de las empresas, a donde puedes. Entonces ya no es privativo de Cancún, es de todos lados. Entonces, creo que hoy más que nunca, y debido a esa situación, la carga hacia los maestros debe ser mayor, tienen que asumirla mayor, porque pues creo que pasan más horas con nuestros hijos que las que a veces los propios padres pasan, ¿no? Y exigir el fin de semana que sí estén con sus hijos, tienen ustedes que hacer esto y esto, ¿no? ¿Te acuerdas que hace muchos años empezó a salir hasta en las revistas estas como La Familia y todo eso, una guía de ser padres? Sí, es cierto, Sí. es cierto, que no la he vuelto a ver. No sé si Que todavía- yo tampoco. Era una de bebés en donde salía un anexo de cómo ser padres. ¿Sí? Sí, porque es... Yo no sé cómo calificarlo, pero fíjate, intentaron en la capital del país, dada la situación económica y la serie de enfermedades que presentaban los niños, hacer una campaña para que volvieran a amamantar las señoras, presentando a mujeres famosas, incluso del mundo del espectáculo, ¿no? Que dijesen que ellas no vieron afectado su cuerpo y han amamantado a sus hijos para quitar esa cosa de que te afectaba los senos, ¿no? Pues el grupo de feministas fue y dijo que no, que eso no, que porque la obligación, eso era discriminatorio para las mujeres, porque la obligación de alimentar a los hijos era del padre y de la madre. ¿Y dónde está el gobernador de la capital que no le dijo, sí señora, es la obligación de los dos, pero el privilegio de amamantarlos nomás es de ustedes? Entonces úsenlo. Ah, pues no la canceló. Entonces dices tú, ¿a qué hemos llegado? A rechazar nuestros Fíjate, propios derechos naturales. ya no puedes tú decir que esas familias, esos señores que no les dan bien de comer a sus hijos, tú tienes el alimento y se los niegas. Bueno, ¿ya qué es eso? Y lo mismo pasa con las iniciativas del juego, lo tenemos en casa, la iniciativa, el lugar, el papá, la mamá, y no se los damos a veces. ¿Sí? Por eso yo vuelvo a pensar, y retomando el inicio del programa, que la activación de los equipos integrales de trabajo en las escuelas, en la casa, somos un equipo de trabajo, y por supuesto en el gobierno, tiene que darse a la brevedad. Sobre todo por este otro tema que también traje a la mesa de la integración de las diferentes generaciones, porque estamos en esa coyuntura. Vamos de salida los que sí experimentamos, los que sí vimos, los que sí entendimos esa necesidad hace 20, 30 años, y están de ingreso una nueva generación que va a tener su responsabilidad por los otros 30 años. Estamos en un punto muy importante que yo creo que hay que En el que también la condensar cultura así. ya la dejaron atrás, ¿eh? ¿Dónde están Sí. los coros de las escuelas? ¿Dónde están los grupos musicales de las escuelas? ¿Dónde está el instrumento que te obligaban a tocar en una escuela desde la primaria? Empezabas con la flautita y luego te tenías que seguir con la guitarra, y yo nunca pude estar en un coro porque cantaba muy mal. Y creo que falta, al final de curso se presentaba un examen final y un trabajo manual, y que eso era la exposición el día de la clausura en las primarias. Claro. Entonces hacíamos un trabajo manual por alumno y se exponía, y iban los padres y veían lo que hizo el alumno, su Un hijo, periódico mural. el periódico mural, por el grupo, no nada más por una persona, sino por todo el grupo, que era parte del aprendizaje, ¿no? De lo que es las fechas patrias, la calendarización de los eventos de la misma escuela. Entonces eso se fue perdiendo, que aparentemente porque vino la modernidad. Pero, Los talleres. Los talleres. Bueno, las áreas para que jugaras básquetbol o lo que sea. Porque a lo mejor en las escuelas públicas, bueno, pues en el día no las vas a ocupar,
pero en la noche se pueden abrir y los chamacos podrían entrar a jugar, ¿o no? Claro. Sí. La escuela debe servir no solamente para el alumnado, sino también para la comunidad. Hay situaciones que puede servir en una comunidad las instalaciones de la escuela, inclusive para capacitación de padres de familia, cursos para los padres de familia. O sea, existen las instalaciones y esa gestión que deben hacer los directores para involucrar a la comunidad en la misma escuela. Pues sí, porque además los horarios para el deporte, pues en lugar de que lo tengas en la mañana, lo puedes tener en la tarde. Sí, claro. Que el chamaco regrese 2 horas a jugar. ¿Cuál sería el problema? Yo creo que ninguno. Pero, pues se acortaron los espacios y resulta que ahora el deporte es el manual, ¿no? Es el reglamento de los distintos deportes, lo que te tienes que memorizar y con eso haces deporte. Se fueron a lo que es teórico, Claro. y dejaron lo práctico, ¿no? Cuando tienen que tener su momento cada uno. Sí, a nosotros las reglas del básquetbol nos las enseñaban sobre la cancha, ¿no? Claro. ¿No? Ya cometiste Dentro una del falta, juego. ¿cuál? ¿No? Dentro del juego. ¿No? Aprendiste lo que era un 21 pegándole a la canasta, pero no porque te dieran un librito para que vieras cuál era el 21. Sí. Sí, yo creo que nos hemos dejado imponer también la regla del menor esfuerzo, ¿no? También, de lo fácil. También, en ambos Sí. lados, en los tres, los padres, los maestros y los chamacos. Sí. Sí, yo creo que Vamos a resumiendo, tener que, no sé. necesitamos volver a tener escuelas comprometidas, a tener maestros comprometidos y a tener familias comprometidas realmente con la educación como una experiencia y no como un manual. O sea, los niños necesitan vivir la educación porque está comprobado que el aprendizaje, cuando es una experiencia, realmente lo asimilas. Se necesita memorizar, pero se necesita practicar, como tú lo bien dijiste. En el básquetbol, si te dicen esta es la regla, a lo mejor ya después no te acuerdas, pero cuando la viviste, cuando la practicaste y aparte te la dijeron, nunca se te va a olvidar. Claro. Entonces necesitamos volver a eso y para eso solamente hay una palabra: compromiso, a través de familias comprometidas, escuelas comprometidas y de maestros comprometidos. Obviamente pues el sector privado pues también tiene que sumarse, ¿no? Y eso es lo que se está buscando, sumarse a ese esfuerzo que ya se ha hecho también. Pues sí, es que tienen formas y medios económicos suficientes como para poder respaldar en mucho las decisiones o las cosas que consideren que deban hacerse, ¿no? Entre otras, el reclamo, te digo, a los responsables de la construcción de las escuelas públicas. Porque lo del Repsamen y eso, si bien es cierto que es un ejemplo y un edificio que causó muchas muertes, es la cortina de humo, ¿eh? Que con esa escuela tapan toda su cochinada de las escuelas públicas, que es infinitamente mayor, porque en el terremoto del 85 sí se quedaron muchísimos más niños enterrados en escuelas públicas de 2 pisos que se vinieron abajo, ¿eh? Entonces, bueno, por favor, Carlos, para irnos, ¿qué nos dices? Pues mira, que retomemos estos compromisos que aquí en tu programa se han estado diciendo, es vital, es fundamentalmente vital, es urgente. Y pues esto no solamente va dirigido a un solo sector, sino a todos. Y la parte trascendental también es aquella en la que debemos involucrar y recordar que se aprende más no solo de lo que se escucha, sino de lo que se escucha, se lee y se hace. Y tener principios, los padres, hablo ahora como papá, que no olvidemos esa responsabilidad que nos llega y que conservamos las 24 horas del día. Y que nos vamos a morir con ella, ¿eh? Sí. Desde Así que el es. chiquillo está dando su primera patada, yo creo que desde antes ya te quitó el sueño y jamás vas a volver a dormir como cuando eras soltero. ¿Tú has vuelto a dormir como cuando eras soltera? No, me queda claro que nunca. ¿Verdad más. que no? ¡Ay, qué horror! Y primero porque te chillan y luego porque que regresen sanos de la Sí. disco, ¿eh? Sí, así es. Y luego el chamaco, el nieto. Ustedes tienen hijos de esa edad, yo tengo nietos de esa edad, imagínate. No acabo. Bueno, en nuestra participación yo creo que en este análisis que hemos hecho sobre la educación nos corresponde a todos los sectores involucrados en no solamente denunciar, sino también hacer propuestas, ¿no? Creo que los quintanarroenses merecemos una educación de calidad y merecemos también
que nuestros maestros y nuestros alumnos logren sus objetivos mediante también de escuchar a los padres de familia, escuchar a los maestros para poder tener propuestas para mejorar. Si no tenemos propuesta, pues no vamos a avanzar. De hecho, creo que el Estado es libre y soberano y nosotros podemos proponer alternativas de solución para lo que estamos planteando y que estamos viendo que no está funcionando. Fíjese que sus organizaciones tienen facultades extraordinarias. Si el gobierno federal o estatal quiere hacer un censo, ustedes tienen la manera de hacerlo en 24 horas. Simplemente con la buena voluntad de cada uno de sus directores y a lo mejor confirmado con un maestro de ese mismo plantel, pueden tener toda la información que necesiten para saber en dónde están localizadas las necesidades más urgentes. Sin embargo, no lo hacen. Entonces, uno no puede creer en la buena voluntad magisterial cuando solamente los vemos cuando marchan en las calles. Y en esas marchas, por cada uno de ustedes podría ir detrás 40 padres de familia y no los veo. Eso quiere decir, y les debería a ustedes de dar la lectura, de que su actuación no satisface a nadie. ¿O no es cierto? Sí, es correcto. Tú no irías a respaldar al maestro de tu hijo si lo estás viendo, y a su grupo y a su gente, dirías, oye, pues hay que ir, pues ¿cómo le están haciendo esto? Detrás de cada uno iríamos 40 y no los veo. Yo creo que también en este sentido los maestros representan una situación de estructura en todo el estado, en todas las pero comunidades. Es una estructura que podría ser de mucho beneficio. Ha sido para devaluada. Poder decir, la figura del maestro ha sido devaluada. Sí, sí, pero por devaluación propia. Volvemos a lo mismo, pues si empezaron a permitir que les hablaran de tú, bueno, pues allá ustedes, ¿verdad? Claro. Pero la cuestión es esta, tienen mucho que aportar para poder decir, aquí están nuestras carencias primero, éntrele. Y ya vemos, y no vemos que se enfrenten hacia la sociedad. Sí. Cada salón, por eso eran tan exitosos los desayunos escolares, porque cada maestro entregaba una lista donde decía, estos niños no, les pueden, si quieren desayuno, les cuestan 20 centavos, para estos son gratuitos, porque ellos sabían quiénes los papás tenían capacidad económica. Esa cercanía la siguen teniendo todos. El chiste está que se aboquen a hacer lo que tienen que hacer, un margen para hacer esta parte que también les va a facilitar las cosas. Un contacto más con la misma sociedad y con la misma comunidad escolar. Primero con su entorno, para saber qué les falta y qué es lo que le deben de ir a exigir a la autoridad. No es nada más ir a decir, oye, arréglate las escuelas, porque no, a ver, aquí están todas estas escuelas, ¿eh? Un diagnóstico muy apegado a la realidad, claro, tienen esa virtud. Pero están en todos los lados, en cada salón, en cada comunidad, abarcando todo el estado. Caray, lo que no tienen es voluntad. De una vez que se lo digo. Bueno, mejor me voy. Vamos a mejorar. Antes de No. Muchísimas gracias por el favor de su atención y los esperamos la próxima semana. Pues con la otra comparecencia, la de salud. Salud. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.